Bien, tengan feliz tarde, estimadas estudiantes. Para mí es un gusto que ustedes se encuentren por acá acompañándome en esta jornada. Esta tarde vamos a aprender algo más y vamos a compartir nuestro conocimiento. Si se recuerdan, en la jornada anterior hablábamos acerca de los textos narrativos infantiles y esta tarde vamos a tratar otro tipo de texto narrativo, los folclóricos y los literarios. Por lo tanto, es necesario que tengamos en cuenta varias cosas y vayamos definiendo qué es un cuento. Ya lo hemos venido viendo en el transcurso de este ciclo, pero ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de un cuento? A mí me encanta poderles escuchar, saber lo que piensan y lo que intuyen del tema que estamos tratando. Eso me da a mí, ¿verdad?, la pauta para poder sentirme maravillosamente, ¿verdad? Y la emoción de saber que estamos aprendiendo. El caso de solamente escucharme hablar a mí, ¿verdad?, es tedioso. Bien, me parece formidable lo que ustedes piensan. Exacto, el cuento es una narrativa breve, con una trama sencilla, ¿verdad? Y que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y cuando nosotros hablamos de folclore, ¿a qué nos referimos? A mí me encanta, ¿verdad?, la diversidad de pueblos de los cuales nosotros procedemos. Cada pueblo tiene su manera de vivir la cultura diferente. Hay danzas, hay manifestaciones culturales propias de cada uno de los pueblos, así Cacaupera, Pijerquín, San Simón, cada uno de los pueblos es especial y presentan su manera de ver el mundo, o sea, su cosmovisión diferente. ¿Qué será lo literario entonces? Es aquel que está marcado por un canon, ¿verdad?, con el fin de entretener. Ahora vamos a pasar un poco al origen del cuento. ¿Cuál será el origen del cuento? Este proviene de la necesidad del ser humano de comunicar, ¿verdad?, de contar todo aquello que le ocurre, sus pensamientos, sus sentimientos, su cultura, sus costumbres. Somos seres sociales y no estamos aislados. Nosotros compartimos en nuestra casa lo que nos ocurre en el transcurso del día, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, etcétera, etcétera. La tradición oral es el origen de la narrativa, dado que gracias a ella pudieron transmitir de una generación a otra. Claro, tenemos esta situación, el ser humano, antes de escribir, habló. Desde que comenzaron con los sonidos guturales, el hombre comenzó a comunicarse por necesidad de supervivencia. Posterior a eso lo hizo por socializar. Antes de cualquier escritura estaba la palabra hablada. Entonces, la primera transmisión de estas narraciones se hizo de manera oral. El fin didáctico tampoco puede dejarse de lado, dado que las historias presentadas llevan a una reflexión acerca de la conducta. Aparte de querer socializar, queremos moralizar o ejemplificar las cosas que no se deben hacer. ¿Para qué? Para evitar que otro ser humano cometa los errores. Ahora vamos a esta otra parte que se vuelve interesante. ¿Qué cuentos conocemos nosotros? Yo sé que ustedes conocen una diversidad de cuentos, desde los que contaba la abuelita, la mamá, la tía, los que contó la maestra, los que hemos leído nosotros por gusto personal. Tenemos
ese devenir de diversidad de cuentos que nos encantan. Por lo tanto, al hacer ese listado, vamos viendo cómo ha ido cambiando nuestro gusto estético por la literatura. A mí me encantan también esos cuentos que ustedes han manifestado, son muy interesantes, son muy puntuales y tenemos hasta anécdotas con esos cuentos, cuentos favoritos. El cuento literario se refiere a aquella narración corta que posee un solo conflicto y pocos personajes. Además, es necesario tener en cuenta que el cuento literario mezcla la cosmovisión de los pueblos, interactuando de esta manera la cultura y las letras. Esto es importante. El cuento literario también interactúa con la cultura, pero no de manera tan directa como el cuento folclórico. En el caso del cuento folclórico es importante resaltar el carácter oral y anónimo de dichas narraciones, gracias a las cuales podemos acceder solamente a través de lo popular, por lo cual en ocasiones estas historias suelen ir acompañadas de fantasía y respuestas a fenómenos materiales o relieve de lugares. Como lo folclórico es lo local, es lo que pertenece a la cultura propia de un pueblo, este va a responder a su manera de ver el mundo y todo lo que a ellos rodea. Por lo tanto, estas narraciones van a estar llenas de respuestas que esas personas querían obtener. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Cómo se creó una laguna? ¿Cómo se creó tal árbol? El árbol de Giote, por ejemplo. ¿Cómo se creó la laguna de la Alegría? Y ahí nos van mencionando muchas más cosas, la pilona de Conchagua, y nos van saliendo muchos más textos folclóricos que, verdad, nos van llenando acerca de esa manera de percibir la realidad. Las diferencias entre el cuento literario y el cuento folclórico tienen varias circunstancias que difieren, comenzando con que el autor del cuento literario es conocido, mientras que la del cuento folclórico suele ser anónimo y no responde a características de los movimientos literarios de estilo alguno. Claro, este autor del cuento literario, al finalizar su escritura, ¿verdad? Dice, yo escribí este cuento. Este cuento es realista. Este cuento es de ciencia ficción. Este cuento es surrealista. Este cuento es maravilloso. Claro, porque está respondiendo a una estructura ya definida dentro de la literatura. No así los cuentos folclóricos, ¿verdad? Que tampoco, como nacieron de la necesidad de comunicar, no tienen el nombre del primer autor que lo dijo. Pasa, por ejemplo, que el Miguel Ángel Espino creó mitología de Cuscatlán, pero no es él el autor, el primero que se imaginó las historias. Él hizo una recopilación, que es algo muy diferente a que las haya creado desde su mente. Texto folclórico, como ahí es parte de moralizar, es parte de educar. Vamos a ver este corto video acerca del cuento folclórico. ¿Ya lo habían visto? Qué bueno, ¿verdad? Quienes lo habían visto me alegra mucho, y quienes no, ¿verdad? Es una enseñanza de vida. Pero ahora, como dicen, vamos aterrizando realmente en lo que importa. Ya sé que es un cuento literario, ya sé que es un cuento folclórico, pero ¿cómo lo utilizo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Para qué me sirve esto?
Me sirve para un cuentacuentos, ¿no? Sí, pero aparte de eso, ¿para qué más me sirve? Me sirve para enseñarse a lavarse los dientes. También, qué bueno, me parece formidable. Pero ¿para qué más nos sirve? Para ir introduciendo al niño dentro de la cultura, identificándose culturalmente. La literatura es el goce estético, por lo cual el niño con deseos de despertar la imaginación va a estar ahí y va a estar presto a escuchar la literatura, pero también hay que incluir la parte folclórica para no perder nuestra identidad cultural. Eso es importante. Da pena, por ejemplo, que nuestro país sea uno de los que se declaran abiertamente en contra de su propia cultura. A nosotros nos da pena decir que pertenecemos a los pueblos originarios, cuando debería ser todo lo contrario. ¿Para qué me sirve entonces? Para acercar a estos niños de manera directa a nuestra cultura, para llevarlos a identificarse con ella y más allá todavía a enorgullecerse de nuestras raíces prehispánicas. Estimadas jóvenes, por esta hermosa tarde que hemos trabajado esta temática, me encanta escucharlas con sus aportes, eso enriquece el proceso educativo. Les deseo que tengan una feliz tarde y bendiciones.